Bueno, pues lo que, lo que vamos a hacer es ya seguir con el ejercicio, lo que nos pide, y básicamente, pero primero vamos a entender un poquito lo que nos dice que quiere una matriz C donde en cada fila de C esté los coeficientes del polinomio de interpolación de Lagrange para el punto correspondiente a la fila. Bueno, pues vamos a ver eso qué quiere decir. Eso lo que quiere decir, para ello voy a coger la imagen, recordar que el punto de soporte, ese con el que estábamos trabajando, era -3, -3, -1, 0, 1,3. Recordar que en el programa anterior habíamos calculado los coeficientes para el punto -3. Bueno, pues esos coeficientes, ¿dónde deben estar almacenados? Aquí, en esta línea. Es decir, en esta línea almacenaría los coeficientes para S1, que es igual a -3. En la siguiente línea, que almacenaría los coeficientes del polinomio de Lagrange para el punto -1. Por lo tanto, observar que ahora tendría que hacer el proceso que he hecho anteriormente, pero para el punto S2. Y así sucesivamente hasta la última línea, que tendría S sub 5 a 3, que aquí tendría los coeficientes de Lagrange, del polinomio interpolado de Lagrange, para este punto. Eso es lo que nos está pidiendo, que hagamos eso. Y que lo hagamos no para 5 puntos, como he puesto yo aquí, sino para n puntos. Bueno, pues eso es un poco lo que vamos a hacer en el ejercicio. Pero primero se necesita que entendáis esto. Es decir, que en esta matriz lo que vamos a tener es en cada fila los coeficientes del punto correspondiente. Por eso en el enunciado lo que nos dice, si os dais cuenta, dice que cada fila contenga los coeficientes del polinomio de base de Lagrange asociado a la cisa que tenga el mismo subíndice que el índice de la fila. Esto a lo mejor la primera que lo leéis cuesta un poco entenderlo, pero lo que nos está diciendo es que la fila I sea el punto S sub I, que la fila 2 sea el punto S sub 2, que la fila 4 sea el punto S sub 4. Cuando digo punto, quiere decir el polinomio de Lagrange obtenido para el punto S sub 4. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un poco lo que nos está pidiendo. Vamos a ir repasando poco a poco qué es lo primero que tendríamos que hacer. Recordar que nos dicen que es una función, por lo tanto ya sabéis que si nos dicen que es una función, ponemos función, un corchete igual a nombre y un paréntesis. Y lo que tenemos es que ir rellenándolo. ¿Qué nos dice? Si os dais cuenta, dice la salida es C, pues entre el corchete ponemos C. Y nos dice que la entrada es S, pues S. Al programa le hemos llamado pues coeficientes polinomio base Lagrange. Entonces recordar que la función es, los que no lo habéis entendido, cuando nos piden una función siempre va a ser lo mismo. Ponemos la palabra función, ponemos el corchete, ponemos el igual, un nombre y un paréntesis. Y a rellenar como si fuera un juego. En el corchete que ponemos la salida o salidas. En el paréntesis que ponemos entrada o entradas. Y el nombre el que nos digan. Si no nos dicen nada pues podéis el que queráis. Pero si nos dicen el nombre pues el que sea. Bien. Y la última instrucción una n. Pues estamos repasando para funciones. Bueno, después aquí nos va a explicar cómo se hace el algoritmo. Y entonces esto nos va a servir para repasar el if, el for más if. Que recordar que es una técnica que también la otra vez comentasteis que algunas personas no lo habían entendido, pero bueno, pues en este caso lo vamos a repasar. Para ello, aquí nos dan el algoritmo. Esto nos lo dan de entrada, no tenemos que pensarlo. Nos están dando, es un dato que nos está dando el ejercicio. Pero vamos a ver un poquito pues, el razonamiento. De momento, observar que en ¿ese qué es? El vector de soporte. No lo tengo que leer. No se lee ya que está en la entrada. ¿De acuerdo? Recordar que si aquí teníamos esta entrada, no tenía por qué leerlo en las funciones. Después, ¿qué es lo que hago? Aquí obtengo la longitud
del vector S. Por lo tanto, ya tengo n. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero, voy a hacer un bucle y en cada bucle voy a crear una fila de la matriz. ¿De acuerdo? El primer elemento del bucle es 1, ¿y esto qué quiere decir? Que cuando i sea 1, yo lo haría para s sub 1. Cuando i sea 2, lo haría para s sub 2. Cuando i sea 3, lo haría para s sub 3, y así sucesivamente. Bueno, esto lo que se basa, este algoritmo, el is se basa en lo siguiente. Si cogemos el vector, vamos a coger también el primer vector para poner el ejemplo que habíamos hecho anteriormente para facilidad. Recordaros que el primer r, es decir, cuando i es igual a 1, el primer r ¿a qué es igual? A todos los elementos menos el primero, ¿ves? Quita este y pondría menos 1, 0, 1 y 3. Es decir, el 1 está chupado. Y cuando i es n, el último, que en este caso es 5, también está chupado. Observar que r, ¿qué es lo que hace? Que sería todos los elementos, pero quitando este de aquí. Me quito este. Es decir, que en este caso r sería menos 3, menos 1, 0,1. ¿Lo veis? ¿Lo entendemos? O sea, el primer y el último elemento está chupado. Bueno, pues como voy a tener que recorrer todos los elementos, observar que cuando empiezo el bucle digo, oye, i es 1. Mira, pues si es 1 está chupado. R a qué es igual a s de 2 hasta n. Recordad que esto es lo que hacía, en este caso, en el caso de aquí, pues que ponía S2, S3, es decir, si yo aquí hago que R es igual de S de 2 a n, ¿qué coge? Este elemento, este y este, ¿vale? Y si i es igual a n, que es el otro caso que estaba chupado, pues de 1 hasta n menos 1. Esto lo explicamos en la técnica cuando dijimos que se podían poner, visualizar vectores, un elemento o un rango de elementos. ¿Lo entendemos este primer paso? O sea, los dos que están chupados los hemos puesto. Y para ello preguntamos. ¿Y para el resto de los casos qué hacemos? Pues para el resto de los casos vamos a coger uno intermedio. Un poco borrar. Bueno, pues para el resto de los casos, va a cambiar el lápiz de color para que sea más claro. Vamos a quitar la goma y vamos a poner rojo. Bueno, pues para el resto de los casos, imaginaros que voy a coger este caso de aquí, que es observar el elemento, en este caso S3. Pues ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer R, que sería igual. R sería igual a esta parte 1, más la parte 2, que es esta de aquí. ¿Lo veis? Entonces, ¿eso cómo se hace? Se dice R a qué es igual. Pues desde S de 1 hasta i menos 1. ¿Por qué? Porque recordar que el i es el 3. ¿Lo veis? Con lo cual, la primera parte, ¿qué es? Desde 1 hasta justo este elemento, el que está anterior. Y la segunda parte sería desde S igual a i más 1, 2 puntos, hasta n. Como veis, es la forma de crear un vector quitando concretamente este elemento, que recordad que es para S3. Bueno, pues si no es 1, no es n, pues para el resto de los casos, ¿qué hacemos? Pues R que es igual a S1 de menos 1 hasta esto de aquí. Entonces, como veis, este bucle, esta primera parte, tiene un for y dentro un if. El if lo estamos utilizando para ver si es el primer caso, si es el segundo o si es el resto. ¿Por qué? Porque en este caso es más fácil hacerlo así que tratar de buscar una fórmula general que lo hiciera para cualquier elemento.
Bueno, pues como veis, después de la primera interacción que tendré, como es igual a 1, el primer R, que es el que habíamos hecho antes. ¿Y después qué hacemos? Pues lo mismo. X, Q, ¿a qué será igual? El polinomio que tiene estas raíces. La raíz es, recordar, que es 0, por lo tanto obtengo el polinomio cuyas raíces R dan 0. Después, ¿qué es lo que hago? Obtengo el valor del polinomio de Q, ¿para qué elemento? Para el S de I, que es el que estoy trabajando. Y después, ¿qué es lo que hago? Lo mismo que antes, desde I, que en este caso en la primera vez será 1 hasta N, pues pongo los coeficientes. Bueno, observad que este programa lo que me hace ya es crear este vector. El proceso, este de aquí, es el que habíamos hecho para un elemento, pero aquí recordar que hay en elementos. Bueno, pues como veis, este es el subprograma que nos está pidiendo hacer en este caso. Bueno, es esto de aquí. ¿Alguna duda?